Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más a este curso de sabiduría antigua para una nueva era. Y como siempre, antes de entrar en materia, vamos a hacer un momento de silencio, ¿vale? Bien, pues hoy vamos a acabar el capítulo 8, que lo empezamos el último martes y nos quedamos a medias. Estamos pasando la mitad del curso y habrá alguna otra lección que necesitará un par de días, porque es un poco larga. Pero bueno, eh, el último martes en esta lección empezó con el tema de la ley de correspondencia, según es arriba, es abajo, y decía el resumen, ¿no?, de lo que hicimos. Decía que la naturaleza no se reinventa a sí misma, en su lugar ella utiliza patrones que han existido por siempre, adaptándolos a lo que se está construyendo. El axioma, según arriba es abajo, demuestra que todo en la naturaleza se basa en los mismos principios de construcción. La naturaleza sigue el mismo surco desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. Eh, es interesante esta ley de correspondencia, según es arriba es abajo, según abajo es arriba, porque cuando conocemos algo, siempre lo podemos extrapolar hacia arriba o hacia abajo. Y quizás no es exactamente igual, pero suele ser muy parecido el funcionamiento en diferentes planos, ¿no? Uno de los patrones sobresalientes que se utilizan a todos los niveles es la creación de los ciclos. Existen ciclos mayores y ciclos menores. Hay muchos tipos de ciclos. Hay ciclos que duran millones de años, mientras que otros duran menos de una milésima de una millonésima de segundo. O sea, imaginaros la cantidad de ciclos que existen en la naturaleza. He puesto aquí esta imagen. Aquí tenemos uno de los ciclos muy grande que equivale a la parábola del hijo pródigo. La chispa divina, la mónada que somos nosotros, sale del alma universal. Como el hijo pródigo, la chispa divina retorna a su fuente mucho más iluminada y mucho más sabia, tal y como el hijo pródigo retorna a su hogar ancestral. Aquí simboliza el viaje, el peregrinaje de la mónada, que pues empezó, pues sepa Dios cuándo, y hay un proceso de involución y luego hay un proceso de evolución. Y por aquí más o menos está la fase humana, pero lo cual quiere decir, o sea, aquí la flecha continúa, es decir, no hay o no conocemos que exista un final, ¿no? Después de la fase humana vienen otras fases y en este momento nosotros estamos ya en el proceso de retorno, ¿no? Hemos pasado por la parte más densa de materia, más separado de la espiritualidad, y ahora empezamos a volver a casa. De todos los ciclos proceden siguiendo las mismas etapas. Hay un despertar después de un periodo dormido, un crecimiento y desarrollo, llegando a una cima, luego viene declinación y aumento en lentitud, y finalmente trance de inconsciencia y preparación para el próximo ciclo. Aquí está más o menos el dibujo. Viene el proceso este de inconsciencia o para nosotros el de Bachán. Volvemos a renacer,
crecemos y finalmente viene la declinación y vuelta a empezar, ¿no? Y aquí he dibujado también otro de los ciclos, que este sería un ciclo muy largo, que dura millones y millones de años, que serían los ciclos de las cadenas, rondas, globos, etcétera, ¿vale? El ciclo más grande que imaginamos es el Pralaya y Manvantara grande, que es cuando el universo aparece, que es el Manvantara, y cuando el universo desaparece, digamos, no desaparece, sino que entra en reposo, que es cuando le llamamos el Pralaya. La noche, Pralaya, y el día de Brahma. Las formas que habitamos, el cuerpo que habitamos, son de valor temporal solamente y estas formas se destruyen una vez que han cumplido con su propósito. El valor real estriba en la experiencia adquirida y en el incremento de conciencia, el cual se conserva cuidadosamente para que se pueda volver a manifestar en el próximo ciclo. O sea, la forma solo ha sido un medio para que la conciencia vaya evolucionando. ¿Ok? Nos cuesta desapegarnos de la forma, del cuerpo, de nuestras emociones y tal, pero realmente todos son vehículos de expresión de la conciencia y vehículos para la experimentación. Tenemos que aprender esto, integrarlo, convencernos de que es así, para que cuando llegue el momento de despedirnos de todo esto, pues lo hagamos sin el sufrimiento normalmente que existe hoy día cuando se habla de la muerte, ¿no? La muerte no es sino el pasar de un nivel a otro, de una vida a otra vida y vuelta a empezar. Es un ciclo que no sabemos cuándo acabará, ¿no? Cuando nos enfocamos en la vida del interior de la forma, en lo interno, lo cual constituye la energía espiritual, estamos menos apegados a las formas que habitamos y el sufrimiento entonces cesará. Sufrimos debido a nuestro apego a las formas. Sufrimos debido al apego a lo que creemos que somos. Creemos que somos el cuerpo y entonces conforme se va deteriorando el cuerpo y cuando pensamos en que desapareceremos, pues sufrimos, pero saber que lo que creemos ser solamente es un vehículo para la expresión del alma y para la experimentación del alma. Pregunta a alguien, dice, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Nosotros, la personalidad, o sea, las formas, la parte de la mente inferior, las emociones y el cuerpo, eso es lo que llamamos la personalidad, nunca hemos vivido anteriormente y nunca existiremos nuevamente. Es decir, Ramón, Clarisa, Tere, Monse, nunca han existido y nunca volverán a existir, nunca antes. Estamos existiendo en este momento, pero estas personalidades que somos ahora nunca han sido anteriormente y nunca volverán a ser. Nos reencarnaremos, se reencarnará nuestra alma, nuestra mónada, se reencarnará, pero utilizaremos vehículos nuevos y esos vehículos nuevos pues serán personas, formas diferentes. Los que somos hombres podemos reencarnar en mujeres o en hombres y las mujeres pueden volver a reencarnar en mujeres o en hombres también. Siempre se trata de que el alma tiene que experimentarlo todo. No, nunca vamos a ser siempre hombres o siempre mujeres porque se necesita de los dos tipos de experiencia. Dice, el tema de por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, dice, haríamos bien en esta vida si imitásemos a la naturaleza y nos olvidáramos del pasado. Lo único que tiene significado es el eterno ahora. Y precisamente sobre el eterno ahora hablaremos en la lección del próximo martes. Es cierto que tenemos un pasado y es cierto que tendremos un futuro,
pero lo que no puede ser es que nuestra mente esté siempre ubicada en los problemas que tuvimos en el pasado o en los problemas que preveemos que sucederán en el futuro. En vez de vivir en el presente, en el ahora, disfrutar el ahora, porque cuando estamos en el ahora, normalmente, o sea, no sé cómo explicarlo. Cuando vivimos el ahora, cuando estamos absolutamente presentes, prácticamente la vida es una gozada. No hay necesidad, no hay ninguna carencia, todo está bien. En cambio, cuando nos vamos del ahora y nos vamos al pasado, a lo que vivimos, los problemas que tuvimos, el fíjate lo que hice o fíjate lo que me hicieron, o mañana tengo no sé qué, no sé, problemas problemas a veces que imaginamos que pueden ocurrir en el futuro y que luego nunca ocurren. Entonces, lo único que tiene significado es realmente el ahora. Y cargar con una mochila con los problemas que tuvimos en el pasado tampoco tiene significado, tampoco tiene, digamos, motivo, ¿no? Lo único que podemos hacer con los problemas o las circunstancias que hemos vivido en el pasado es aprender de ellas, pero luego dejarlas ir, ¿ok? Bien, ahora entramos ya en la parte que no dimos, ¿no? El ciclo humano de vida. En la India se ha reconocido a lo largo de mucho tiempo que en la vida de una persona existen tres fases principales, cada una con una longitud de aproximadamente 25 años. Aproximadamente, esto para cada persona puede ser diferente, ¿no? Entonces, los primeros 25 años, vamos a hablar de estos primeros 25 años. Dice, los primeros 25 años son un periodo de crecimiento y desarrollo físico, una recapitulación de lo aprendido en vidas anteriores y una preparación para un crecimiento y desarrollo adicionales. La recapitulación comienza inmediatamente y predomina durante los primeros 25 años de vida, aunque continúa por más tiempo. Es decir, cuando aterrizamos aquí como un bebé nuevo, pues lo que estamos haciendo es empezar a recapitular todo lo que traía, todo lo que el alma ha aprendido, todas las virtudes, la experiencia, etcétera. Todo eso se empieza a recapitular. Volvemos a adquirir todo aquello que el alma se ha llevado consigo, ¿no? Esto no quiere decir que en los 25 primeros años lo recuperemos todo, a veces se recupera más tarde, ¿no? Puede continuar por más tiempo, ¿no? Y también, además de recapitular todo lo que hemos traído de vidas anteriores, también empiezan a haber experiencias y aprendizajes nuevos. Gran parte de este periodo comprende el acostumbrarse a un cuerpo físico nuevo, cuyo desarrollo ha sido guiado por el alma desde un tiempo antes del nacimiento, a veces aún antes de la concepción. Los niños recién nacidos todavía están muy en contacto con el alma, aunque su pequeño cerebro no es capaz de expresar casi nada que lo indique. Aún así, reconocemos subconscientemente que existe algo especial en los bebés y en los niños pequeños. Recordar que en cualquier momento podéis levantar la mano, preguntar, sugerir, aportar, etcétera, ¿vale? Ellos, los niños, pueden acceder a campos o esferas de conciencia que los adultos no pueden. Los niños de 3 o 4 años son encantadores en cómo ejercen su interacción con la vida. Debido a su conexión con el alma, ellos ven la naturaleza divina en todas las criaturas, no solo en los humanos, sino en los animales y en las plantas igualmente. Ellos también pueden ver cosas que los adultos no ven, incluyendo a los espíritus de la naturaleza. Los niños de esta edad pudieran tener compañeros de juego invisibles, los cuales nosotros los adultos no podemos ver, pero que resultan muy reales para ellos. Esto no es fantasía de parte de estos niños. Ellos están actuando recíprocamente con seres que no tienen ningún componente en el plano físico. Aunque estos seres no sean humanos,
El niño con frecuencia les atribuye a ellos características humanas. Los niños viven en un mundo en el que al que muy pocos adultos pueden acceder. Una prueba de esta conexión con el alma es la habilidad inexplicable de los niños para aprender nuevos idiomas. Coloquemos a un niño pequeño en el ambiente de cualquier idioma y en poco tiempo él o ella estarán hablándolo con fluidez y con el mismo acento que las personas a su alrededor. Un niño pequeño puede aprender 5 o 6 idiomas fácilmente siempre y cuando haya alguna persona a su alrededor que le refuerce regularmente las destrezas del idioma. Si sacamos al niño fuera de ese ambiente antes de haber alcanzado la edad de alrededor de 8 años, dicho niño perderá completamente la habilidad de hablar el idioma en un lapso de pocos meses. Si este niño luego decide volver a aprender el idioma en cuestión, este que ha olvidado, deberá comenzar desde el principio aprendiendo por medio del estudio y el esfuerzo, de la misma forma que los adultos aprenden un idioma extranjero. El alma tiene acceso a métodos de comprensión y aprendizaje que la personalidad no tiene. Debido a que el niño pequeño todavía tiene una conexión fuerte con el alma, el niño o la niña puede aprender ciertas cosas con una velocidad increíble. ¿Hay algo que podamos aprender de esto? Sí lo hay. Si podemos restablecer la conexión que teníamos cuando niños con nuestra alma, podremos aprender cosas nuevas con la misma facilidad que el niño aprende un idioma nuevo. Se abre un área nueva de conciencia. La persona que ha desarrollado contacto con su alma vive en un mundo muy distinto al que vive la persona promedio. A lo largo de estos primeros 25 años, vamos aumentando gradualmente nuestra conciencia en el mundo físico y perdiéndola en los campos o esferas más elevados de existencia. O sea, nos vamos despegando de la parte, digamos, más sutil y más espiritual. Se tiende un manto entre nosotros y nuestra alma que nos seduce a enfocarnos en el mundo que nos rodea y a participar en el drama que se desenvuelve a nuestro alrededor. Durante este primer periodo de 25 años, la persona está trayendo a su mente cosas que aprendió antes. Los maestros de escuela están familiarizados con este fenómeno. Por ejemplo, algunos estudiantes no tienen dificultad en aprender matemáticas. Con una pequeña guía del maestro, estos estudiantes han captado los conceptos y los ponen en práctica inmediatamente. Hay otros estudiantes que se esfuerzan para poder captar estos conceptos y aunque eventualmente lo puedan hacer, el aprendizaje subsiguiente solo viene a costa de un gran trabajo y esfuerzo. O sea, dependiendo de lo que traemos de vidas anteriores, pues traemos cualidades aptas para aprender matemáticas o aprender arte o aprender trabajos manuales o música, etcétera, ¿no? Lo mismo aplica a la música, el arte o cualquier otro tema. Algunos estudiantes tienen un talento innato para el tema y otros tienen muy poco o ninguno. Resulta obvio que los estudiantes que aprenden rápidamente están recapitulando lo ya aprendido en una encarnación previa. Al final este primer periodo de 25 años, la persona ha crecido completamente en términos físicos. En gran medida ha logrado acelerar su recopilación en cuanto a lo ya aprendido y ya ha logrado un avance hacia un nuevo aprendizaje, en especial en áreas de nuevo desarrollo en el mundo desde su última encarnación. El lapso de tiempo que la persona ha estado desencarnada puede variar desde algunos meses o menos hasta a mucho más de 1000 años. Para la persona promedio, el lapso de tiempo entre una encarnación y otra probablemente esté entre 50 y 100 años, aunque en el caso de una persona iluminada, este lapso puede ser mucho mayor. Aquí yo haría una breve observación
de lo que a mí me da la impresión, ¿no? De lo que yo entiendo. Parece que la naturaleza lo que trata es de que todas las encarnaciones que vienen más o menos vengan en el promedio de evolución de la humanidad. Por eso, los que están, digamos, menos evolucionados se reencarnan más rápidamente para seguir con su evolución. Y los que están más evolucionados se reencarnan más tarde, precisamente para esperar a los que van más atrasados y se encarnarán pues cuando la humanidad más o menos haya alcanzado ese nivel. Pero esto es mi interpretación, ¿eh? No quiere decir que esto sea así. Marc, No sé si tiene que ver o estoy muy equivocado. Se habla de los niños que tienen aura especial, índigo, azules. ¿Tiene algo que ver? bueno, a ver, No sé el nombre correcto, ¿eh? sí, sí, los niños índigo, creo que es que se habla de ello. Eh, Posiblemente, no es seguro, o sea, yo estoy especulando también, pero ya sabemos en teosofía que hay varias razas raíz, 7 razas raíz, ¿no? Estamos en la quinta raza raíz y pudiera ser que estos niños índigo sean, digamos, los inicios de la sexta raza, no lo sé. O de o como también dentro de cada raza raíz hay diferentes subrazas, pues a lo mejor es una subraza nueva que está llegando y bueno, pues está, o sea, hay un proceso evolutivo, ¿no? Eh, Clarisa, seguramente quieres añadir algo, ¿no? A lo que... Sí, porque esta es una cuestión que se ha debatido mucho. Ahora últimamente no se oye ya tanto, pero hubo como un boom hace unos años atrás que parecía que los niños índigo y luego los niños cristal más tarde, pasado un tiempo, ya no eran índigo, ya eran cristal, eran todavía más. Y esto pues algunos terapeutas y gentes dedicadas a cierto tipo de actividad de terapias y otras cuestiones, pues se dedicaron a hablar de esto y hubo la idea de que los padres tenían que llevar a los niños a alguien que les dijera si su hijo era índigo o si era tal, porque para los padres el hijo siempre es único y especial. Y esto es que mi niño es índigo, y esto que mi niña es índigo. Y entonces iban y les decían, total, que se dedicaron a criar a los niños estos que alguien les había cualificado de índigo o después de cristal con unas formas y modos que llevaron a muchos de estos niños a convertirse en unos verdaderos tiranos de sus padres. No se les podía decir nada, no se les podía reñir, no se les podía no sé qué, y total que al final muchos niños tiranizaban a los propios padres. A ver, cuando un ego es maduro, y esto ya sí que lo podemos decir desde el punto de vista del conocimiento teosófico, tal como nos explican el proceso de la evolución. Cuando nace un ego que es un poco más maduro que el promedio de los que estamos ahora encarnados, esto se irá viendo a lo largo de su vida, porque el que es ego más maduro a lo largo de la vida irá teniendo un comportamiento acorde con esa madurez. Decir que de un niño que este es muy maduro, este es muy espiritual, y al cabo de un tiempito dices que ya no hace caso de nadie. Y entonces uno ha de preguntarse, bueno, ¿y dónde estaba la madurez presunta de que se decía, no? Y somos los propios padres, los propios adultos, somos bastante infantiles, si se me permite esta palabra, al querer creer que porque se diga que un niño o una niña es más maduro o es muy espiritual, lo es. Esto solamente se ve a lo largo de toda una vida por el comportamiento de tal persona.
y hemos de ser muy prudentes, y a los niños hay que tratarlos a todos con excelsitud en el trato, pero con orden, con normas, con valores. Desde luego nunca tiene que haber crueldad, pero tampoco puede haber esa permisividad de que pueden hacer lo que se les dé la gana y pasar por encima de todo. No, hay que ser muy consecuentes y muy serios con el trato y la crianza de los niños. Tiernos, cariñosos, pero firmes y serios. Bueno, no sé si Mar te hemos contestado a la pregunta, pero yo diría que, bueno, el tema lo deberíamos dejar un poco en incógnito, que no sabemos qué hay de verdad en esto de los niños índigos. Pero bueno, di, Mar, parece que quieres decir algo más. Según nos dices, Clarisa, no es realidad esto de los niños índigo. A ver, para poder decir si un niño tiene un aura que es tal o que es cual, tendría que ser una persona con capacidad para ver el aura, no solo la física y no solo la del cuerpo astral, sino para ver el aura más elevada del cuerpo causal y ver realmente con todo el conocimiento la edad interna de ese ser que está encarnado. Todo lo demás es hablar por hablar. Hay muy Entonces, pocas personas que puedan ver eso. Los maestros de sabiduría, ¿me explico? Los maestros pueden ver la edad de una persona y nunca se entretendrán en irlo diciendo, ni siquiera sus discípulos, los que los tengan. No lo harán porque no se debe de jugar con estas cosas. pero Krishnamurti, a muy tierna edad, ya se dieron cuenta que era especial, ¿no? Sí, parece que Leadbeater, al que se le adjudicaba tener una clarividencia muy desarrollada, dijo que tenía un aura que mostraba tal y cual. Pero claro, eso fue un caso. Y eso falta saber, Es un caso conocido. un caso conocido, y falta saber lo que era y lo que no era realmente. Una cosa es lo que se le ha adjudicado. Y otra cosa Siempre es hay, quién era realmente Krishnamurti, ¿no? Entonces, claro. en toda época hay seres avanzados que sirven de maestros para el resto de la humanidad. Y conocemos a Krishnamurti, pero hay muchos más también Claro, hay mucha gente que no conocemos. que no Sí, conocemos y son maestros también que a otros niveles están ayudando en el progreso de la humanidad. Y conocemos, por ejemplo, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, y ahora, no sé, por la tele sí, ahora hay también un tal Sadhguru, en fin, siempre hay maestros, personas que están un poco más sí. avanzadas del resto de la humanidad, Se destacan. los que destacan, sí. Georgina, Yo solamente quiero preguntar si esta característica, cualidad de estos niños pudiera ser nada más transitoria. Y de hecho, pues hay niños que de repente refieren, ¿no? Que ven, que oyen Sí, X personaje, X sí, familiar, que incluso ya no están vivos. pero Pienso yo que esto que tú has tocado, Ramón, pudiera ser algo así como lo que estás hablando, ¿no? O sea, tú marcaste una edad de 8 años, pero yo diría que es como que más pequeños, ¿no? Yo sé de casos de niños más pequeños, 3 años, 4, nada más. Ya después como que lo que vieron, bye bye. se cierra la comunicación, la conexión con esta parte más sutil del plano físico y los primeros subplanos del mundo astral. A estos niños a todos se nos ha ido cerrando, a todos, ¿eh? Pero con ciertas diferencias entre los unos y los otros.
Pero cuidado, estas características no tienen nada que ver con la espiritualidad. Son características del desenvolvimiento de los vehículos conforme se van desarrollando, como estos primeros 8 años que explicaba Ramón, y que en los primeros años están más allá que acá, aunque el cuerpo físico ya esté aquí, nacido, en cambio el ser todavía está en esos otros mundos más sutiles, está más allá que acá. Es una manera muy plana de decirlo, pero para que nos entendamos. Poco a poco está más acá que allá, hasta que pierde el contacto completamente. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Sí, incluso hay algunos científicos que han estado investigando el tema de la reencarnación y hay niños que han recordado vidas anteriores y que incluso han llegado a contactar con la familia que tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, lo que decía Clarisa, estos niños que tienen estas visiones o estos recuerdos, poco a poco los van perdiendo. Y no quiere decir que estos niños sean espiritualmente más evolucionados. Puede ser que estén más evolucionados, pero puede ser que estén al nivel de que estamos todos, ¿no? O sea, no significa nada. El desenvolvimiento espiritual se irá demostrando con el paso del tiempo. Sí, ahora que has comentado esto y ya que lo has sacado, es importante que apuntemos muy brevemente. Cuando los niños de tan corta edad pueden recordar quiénes eran, dónde vivían, quiénes eran sus padres, esto significa muy claramente que murieron, desencarnaron a muy corta edad. Como que no habían hecho causas para Devachan, el proceso de reencarnación fue muy rápido y con el mismo cuerpo cámico astral y el doble etérico que ya tenían. Se ve que esto es como muy rápido y entonces se dan estos casos, recuerdan, porque en realidad no han estado en otro lugar. Es como si se hubiesen dormido y hubiesen despertado. Solo que despiertan en otra casa con otros padres y empiezan a decir, si yo tengo unos padres, yo estoy en... empiezan a decir estas cosas. Dani. Sí, gracias. Yo soy básicamente nuevo, aunque conozco mucha gente en el grupo, pero en esta clase es la primera vez. Quiero hacer un comentario, el lapso de tiempo para la reencarnación. Y lo que dice Ramón y la hermana Clarisa, yo estoy muy de acuerdo con eso, puesto que depende mucho en la evolución de esa alma, de ese ser, puesto que entre más evolucionada está, menos karma tiene que afrontar, y eso prolonga el estado del Devachan más que esas almas que son más atrasadas en esa evolución. Esa es mi opinión sobre eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Y ya que estoy en esto, le voy a decir una historia que es vivida por mí. Y la historia es, yo tengo mi hijo mayor, desde que comenzó a hablar, 2, 3, 4, 5 años, él tenía un amiguito secreto. Y él en su habitación se ponía a jugar con el amiguito. La esposa mía y yo nos estábamos en la otra habitación y lo oíamos hablando. Y él con su conversación, pero profundamente con su amigo, me tenía nervioso. Me decía, pero mi hijo, ¿qué le está pasando? Tiene algo mi hijo que no es natural. Y yo le preguntaba, papi, ¿con quién tú hablas? Y yo tengo un amigo que se llama Walter. Daddy, papi, mi amigo se llama Walter, él viene a jugar conmigo todos los días que yo lo llamo. Sí, creció. Y hasta que no fue que tuvimos la hembrita, la hembra, que él comenzó como a olvidarse de su amigo Walter. Ve, pero fue una experiencia vivida y
Y ahora que entiendo más de esto, me relaciono más con lo que estaba pasándole, pero en aquellos momentos me sentía un poco nervioso, es la verdad. Muchas gracias por el aporte. Gracias, Dani. Esto va a ratificar lo que estamos comentando en esta lección, ¿no? Bien, vamos a continuar. Hemos hablado lo último de que la reencarnación de la persona promedio está, dicen aquí en el libro, ¿no? Entre 50 y 100 años, y para una persona más evolucionada puede haber un lapso hasta de mucho mayor, hasta de 1000 años, ¿no? 1000 años o más. Bien, los segundos 25 años. Al comienzo del segundo periodo de 25 años, la persona está lista para comenzar a hacer una contribución a la comunidad mediante su trabajo, estableciendo una familia, aprendiendo de otras personas y enseñando a otros. Cada persona, desde la menos adelantada hasta la más adelantada, es tanto un estudiante como un maestro. Todos somos maestros y estudiantes. Esto nunca cambia. Aún después de haber dejado atrás la fase humana de la evolución, aprendemos de aquellos que nos precedieron y les servimos de maestro y de fuente de inspiración a los que nos suceden en el proceso evolutivo. O sea, durante todo el proceso evolutivo siempre somos maestros de alguien y estudiantes, aprendices de otros que van más adelantados que nosotros. ¿Okay? No solamente en el reino humano, sino en el resto de reinos también. En una encarnación dada podemos estar enseñándole a alguien más joven que nosotros cuando en realidad esa persona pudiera estar más evolucionada, más adelantada que nosotros en ese tema. Aun cuando el estudiante tenga más experiencia que el maestro, se le debe acelerar su ritmo en esta vida y de tener en realidad mayor experiencia, dicho estudiante rebasará pronto al maestro conforme él vaya tomando su debido lugar con respecto al tema de la materia en cuestión. Durante este segundo periodo de 25 años, una persona con frecuencia está estableciendo una familia, proceso que puede resultar en éxito o en fracaso. Hoy día, más bien en fracasos. Hay muchos fracasos en la constitución de una familia. Resulta obvio que el éxito o el fracaso dependerá de la experiencia adquirida en vidas pasadas, así como también de la capacidad para observar a otras personas y aprender de los errores o de los éxitos de ellas. Los grupos de familia sirven a menudo como nuestra fuente primaria para aprender, enseñar y entender la psicología humana. Aprendemos de nuestros padres y le enseñamos a nuestros hijos, aunque a veces es al revés. Aprendemos de nuestros hijos y les enseñamos a nuestros padres. Yo diría que aprendemos de todos, de los hijos y de los papás, y enseñamos tanto a los hijos como a los papás. Para la mayoría de las personas, este es el periodo de mayor fortaleza y resistencia física, o sea, de los 25 a los 50 años. No es accidental que establecer una familia por lo general ocurra durante la primera parte de este ciclo. Lo cierto es que en la sociedad donde estamos ya no se forma la familia en estos primeros años, sino que está empezando a formarse la familia más bien hacia la mitad, quizás pasada la mitad. Cada vez se va atrasando más. Esta sociedad tiene sus ventajas y tiene también sus problemas, ¿no? Para establecer una familia es muy necesario tener fortaleza física y la familia representa una inversión en el futuro de la humanidad. Si tenemos hijos propios, nos conviene que examinemos los motivos para haberlos traído al mundo. No sé si lo habéis examinado, pero sería bueno examinarlo porque muchos de nosotros lo hemos traído de pura casualidad, ¿no? Sin intención ninguna. A menudo es por mero instinto animal
por ese impulso biológico para perpetuar la raza humana y desde una perspectiva personal asegurarnos para pasar nuestros propios genes a las generaciones futuras. Yo creo que aquí hay unos motivos que mucha gente no tiene, simplemente, aparece un niño, aparece un embarazo sin saber, sin haber querido precisamente el embarazo, sin haberlo planificado, ¿no? Otras personas tienen una necesidad emocional de sentirse que son necesitadas. Estas personas a veces tienen hijos porque no se sienten queridas y piensan que teniendo hijos siempre tendrán a alguien que los quiera. Quienes así actúan a menudo crean inconscientemente una codependencia criando a sus hijos sin enseñarles a ser independientes. Es curioso porque nuestra cultura tiene una serie de valores que se nos quedan grabados, ¿no? Y entonces parece que el tema de tener un hijo es algo pues, a lo que hay que aspirar. Todo el mundo tiene, sobre todo las mujeres, quizás más que los hombres, aunque los hombres también, pero las mujeres, conforme va pasando la edad y no tienen hijos, aquello de decir, uy, que se me está pasando el tiempo, uy, 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 ¿no? Parece que las mujeres tienen quizás más necesidad instintivamente de experimentar la maternidad, ¿no? Y seguramente hay personas que sí quieren tener niños precisamente porque tienen esa necesidad emocional de tener a alguien suyo, a alguien que le quiera, ¿no? Estas personas detestan la idea de tener hijos independientes porque su ego requiere que alguien sea dependiente mientras el padre o la madre, los padres, estén vivos. Esto es el fundamento de algunas de las relaciones familiares que resultan altamente disfuncionales. Miremos a nuestra propia familia, a la familia extendida también, o sea, nuestras amistades y conocidos. Podremos ver entre ellos algunas relaciones que son muy malsanas. Preguntan, ¿existen personas que tengan hijos por razones que no sean egoístas? ¿Existen personas que tengan hijos por razones que no sean egoístas? Es rara la persona que tiene hijos por propósitos estrictamente altruistas. Es decir, personas que son conscientes de querer tener un hijo precisamente para traer una nueva vida, para formarle, para que sea una gran persona, etc., ¿no? Siempre lo normal es lo otro, ¿no? Hoy quiero tener un hijo que sea mío, la sensación esa de posesión, ¿no? Pues hay personas que sí, seguramente tienen propósitos solamente altruistas. Estas personas tendrían que ser alguien relativamente iluminado. Aquí habla mucho de iluminado cuando realmente quiere decir no iluminado, sino más evolucionado, ¿no? En estos casos, a veces el fundamento es una relación kármica y a veces la disponibilidad del padre más evolucionado, a servir como maestro para un alma adelantada que entra en una nueva encarnación. Al ser criada por una persona más evolucionada, la persona joven tendrá la mejor oportunidad de lograr un gran progreso en esa vida. El trabajo generalmente es un factor importante durante este segundo periodo de 25 años, por supuesto, ¿no? En generaciones anteriores, la madre estaba a cargo del trabajo doméstico y en criar a los hijos, ya bien sea haciéndolo ella misma o supervisando a la servidumbre en la tarea. La función del padre era para cubrir las necesidades financieras. Y hoy día la madre ya no solamente está a cargo del trabajo doméstico y en criar a los hijos, sino que también cubre las necesidades financieras, colabora en las necesidades financieras de la familia, ¿no? Pero como estamos en una sociedad aún muy patriarcal, muy machista, el trabajo doméstico y criar a los hijos sigue estando en gran parte en manos de la mujer, aunque el hombre ayude, que yo siempre digo que no se trata de ayudar, sino que se trata de compartir, ¿no? Pero sí, hay muchas
en muchas familias se habla, no, no, mi marido me ayuda. Bueno, pues yo creo que no es lo correcto, ¿no? Bien, hoy día las cosas son muy diferentes. Aquello de que la mujer estaba en casa y el padre salía a trabajar fuera, ¿no? Es raro ahora ver a una madre que sea ama de casa exclusivamente. Esto viene como resultado de la Segunda Guerra Mundial. A muchas mujeres se les empleó para ocupar posiciones dejadas vacantes por hombres que se iban a servir en el ejército y se descubrió que las mujeres no solo podían hacer el trabajo hecho por los hombres, sino que inclusive podían hacerlo hasta mejor. Conforme la era del consumismo iba ganando impulso durante las décadas de los 1950 y 60, las familias decidieron, yo diría que se les metió a presión, que necesitaban tener 2 o más automóviles, enseres domésticos, vacaciones exóticas, ropa de diseño, claro, es que hay que usar y tirar, ¿no? Y otros artículos que hicieran resaltar el ego. La industria de la publicidad floreció durante ese tiempo y ha continuado con pujanza desde entonces. La crisis económica no ha hecho que disminuya el deseo de los consumidores para obtener cosas. Lo que sí ha logrado es servir como voz de alerta para aquellos que están listos para ser iluminados en cuanto al consumismo. Estamos en una sociedad puramente consumista y realmente, bueno, la publicidad es un veneno que hay que trata de meternos necesidades absurdas como eso, no sé, yo, por ejemplo, el diseño, la moda. Yo veo modas que dices, pero ¿cómo es posible, no? Que se están comprando pantalones rotos, pero rotos, y bueno, ya se romperán, ¿no? Pero comprar un pantalón roto o aquellos pantalones que son muy bajos, enseñando los calzoncillos o las bragas y cortos por abajo, en fin, unas cosas absurdas. Y hace poco vi que había una moda nueva, un salón de esos que pasan los modelos, y bueno, eran tan estrambóticos, pero bueno, al final igual acaba la gente comprándose estos vestidos tan estrambóticos. Y lo curioso es que la ropa nueva se desecha porque ya no está a la moda, ¿no? Y dices, bueno, en fin, consumismo. Tercer periodo, los terceros 25 años, o sea, de los 50 en adelante. Este tercer periodo de 25 años, desde los 50 hasta los 75, no sé por qué pone 75, de hecho va de 25 en 25, pero digamos que este último periodo... Yo ya estoy fuera de rollo. ¿Cómo? Que ya estoy fuera de rollo. Sí. Y yo me falta muy poquito ya. Bueno, pues desde los 50 hasta los 75, dice aquí, constituye un cambio mayor en comparación con el periodo precedente. En cierta medida, se asemeja al primer periodo de 25 años, pero en orden inverso. O sea, es como si esta flecha fuera hacia atrás, ¿vale? Este es el tiempo en donde la persona, si así lo determina, puede retirarse del trabajo activo en el mundo externo y dedicar más tiempo al estudio, la contemplación y la meditación. La persona comienza el retorno a un estado de ser más espiritual. Yo quiero decir que, al menos para mí, esto es cierto, ¿no? En este periodo, aquí en este momento de los 49 a los 50, a mí me dio el clac, hice un corte en lo que yo era y lo que empecé a ser. O sea, digamos, hubo como esos avisos que da el alma para que, bueno, te replantes cosas, ¿no? Y a mí me ocurrió precisamente en este momento, en este espacio de por aquí.
la persona comienza el retorno a un estado de ser más espiritual. No a todo el mundo le pasa, pero bueno, digamos que suele ocurrir. En la India, una persona que se encuentra en esta fase de su vida podría inclusive decidir dejar a su familia e irse a un retiro espiritual. Esto es así debido a que se considera que ya uno le ha servido a su comunidad al establecer una familia y al haber trabajado fuertemente por muchos años, razones por las cuales uno se ha ganado el derecho a dedicar el resto de su vida a la práctica espiritual. He estado en la India y esto es cierto, ¿no? Pero esto es cierto solamente para los hombres. Las mujeres no. Las mujeres continúan a cargo de la familia, de los hijos, de las tareas domésticas y tal. Pero sí es cierto que algunos hombres, cuando llegan a cierta edad, 50, 55, 60, digamos que se retiran. Siguen viviendo, al menos yo en lo que yo conocí, ¿no? Siguen viviendo en la misma casa, pero digamos que cogen una habitación para ellos, donde ahí se retiran y hacen su meditación. Es como si se apartaran de todo, de la familia, ¿no? Y posiblemente, seguramente esto lo hacen los brahmanes, la casta de los brahmanes, y ahí llegan sus discípulos, llega la gente a pedirles consejo, etcétera. Pero claro, están, digamos, retirados entre comillas, porque lo único que hacen es vivir esa teórica espiritualidad, pero la familia le sirve la comida, le lava la ropa, la casa, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que alguno igual sí que se va y se va a la montaña, a una cueva, ya no sé dónde, ¿no? Pero, bueno, digamos que tiene cierto sentido, ¿no? Lo que se hace en la India. Dice, el hacer esto no se ve como algo motivado por el egoísmo, ya que se considera que cada persona que alcanza un nivel de conciencia nuevo allana el camino para todos los que están a su alrededor. Aquí hay un trozo de Juan, dice, y yo, si soy levantado, dice Jesús, atraeré a todas las personas hacia mí. Comparemos este concepto, este retiro después de que se ha cumplido con la sociedad, comparemos este concepto con el que prevalece en la actualidad en tantos países, el cual consiste en trabajar hasta la edad del retiro, que puede ser en algún momento entre los 60 y los 70 años, y entonces dedicar el resto de la vida a ver televisión, viajar, socializar con amistades, aburrirse en muchos casos y esperar a que llegue la muerte. Es cierto que en la sociedad donde estamos, muchas personas cuando se jubilan ya no saben qué hacer. O a lo mejor le da algo de vidilla los nietos, y se dedican a los nietos, pero conozco muchas personas ya de esta edad, jubilados, que llevan una vida, digamos, muy plana, no tienen aficiones, no se preocupan de aprender cosas nuevas, no hacen prácticamente nada, pasean, ven la televisión, duermen, etc., ¿no? En algunos casos la muerte es bienvenida, pero en muchos otros, en la mayoría diría yo, se le teme debido a la incertidumbre que la muerte genera. La persona evitó analizar su vida y rehusó reconocer su inmortalidad, temerosa de lo que pudiera encontrar. Aquellas personas que aceptan sin temor la vida como es y que reconocen la cualidad transitoria de todas las formas, no tenemos nada que temer. Estas personas están enfocadas en la vida interior y no en la forma. Han depositado sus tesoros en el cielo. Estos tesoros son las lecciones de vida aprendidas y éstas no se perderán jamás. La persona que dedica la última parte de su vida a la práctica de lo espiritual casi siempre está preparada para la muerte y la acepta como una parte necesaria del proceso de vida, confiada en que se ha ganado el derecho a un periodo de descanso antes de reanudar sus labores. Pregunta, en este tercer periodo de 25 años,
¿Cómo son los últimos años? Durante los pocos últimos años de vida, se espera que la persona haya hecho las paces con el mundo, que haya abandonado todos los resentimientos, que ya no experimente más la ira y que acepte con ecuanimidad y gracia cualquier cosa que venga. Clarisa dice que sí, yo digo que también, pero es verdad que hay personas que siguen, que no han evolucionado prácticamente nada y que cuando les llegan los últimos años de su vida no han aprendido nada y siguen con el mismo mal genio y mal carácter que tenían unos años antes. Es de esperar que la persona, cuando ya se llega a esta edad, ya no reaccione con emociones fuertes a los sucesos externos. El drama que consume a tantas otras personas en el mundo ha perdido todo su atractivo. La persona encuentra gozo en la paz de los momentos de quietud, porque es ahí cuando se puede escuchar la voz del alma. Cuando aprendemos a ser amigos de la soledad es una bendición, lo cual no quiere decir estar solos. Es decir, la soledad impuesta, la soledad donde no tienes a nadie, yo creo que no es buena, es una tortura. Pero la soledad, cuando tienes a tu alrededor personas con las que puedes contactar, amigos, cierta familia y tal, y esos ratos de soledad son preciosos, al menos para mí, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que han hecho esta amistad con la soledad, la verdad es que la disfrutamos mucho. Independientemente de las creencias generales, mucha gente espiritual no pertenece a ninguna religión organizada. Lo espiritual no significa seguir una religión. Quien haya dedicado años a la contemplación y a la meditación es capaz de retornar al estado en que se encontraba cuando entró al mundo físico por primera vez, el cual consistía en estar más en contacto con el alma y en estar como en familia en los campos o esferas de conciencia más elevados. En los pocos últimos años podremos ver entonces un retiro del mundo externo y un aumento en conciencia acerca de la parte más espiritual de nuestro ser. Cuando llegan los últimos días o semanas, la persona manifiesta con frecuencia una luz interna muy bella y rezuma una paz que resulta un gozo experimentarla. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo lo he vivido con alguna persona, una persona precisamente espiritual, bastante avanzada, que viví su último año de vida y realmente era un gozo estar con esa persona, ¿no? Tenía una luz, tenía algo como cuando vemos a un bebé y nos transmite esa ternura, pues lo mismo, ¿no? Con esa persona mayor, y que era una persona muy evolucionada, había esa ternura también, ese algo, ¿no? Que no se puede explicar con palabras. Dice, rezuma una paz que resulta un gozo experimentarla. La persona ya de esta edad, digamos que los que han pasado de esos 75 años, ¿no? Pasa muchas horas aparentemente dormida o inconsciente, pero en realidad está en comunión con el alma, mientras que a la misma vez se percata subconscientemente de lo que todas las otras personas a su alrededor están diciendo o haciendo. Para cuando sobreviene la muerte, la persona está aceptando el proceso por completo y es más consciente que nunca del esfuerzo y tensión de la vida física. Son muy pocas las personas que al momento de la muerte se percatan de que han abandonado y dejado atrás el cuerpo físico. El proceso de muerte natural, aun cuando éste sea repentino, no se diferencia del de dormirse por la noche, en donde nos vamos dejando llevar a un periodo de inconsciencia. Dice en las lecturas teosóficas
dicen que en el momento de la muerte, pues uno queda como inconsciente. Hay un periodo donde digamos que no hay conciencia de que estemos muertos ni de que estemos vivos, ¿no? Quizás más adelante se vuelve a tener esa conciencia donde estamos en un mundo diferente, ¿no? Dani. Si quisiera hacer un comentario sobre el apego a las formas, yo diría que una persona poco evolucionada estaría más pegados a la forma, puesto que es el alma o la conciencia no todavía está en el momento, está, mejor dicho, envuelto más en la materia que en lo espiritual. En el cuando comenzamos esa evolución, por decirlo así, se sabe que primeramente estamos, la mayor parte de nosotros es materia y poco espíritu. Entonces, cuando esas muertes pasan en esas personas poco desarrolladas, tienden a ser más apegadas a la forma que un alma más desarrollada que entiende el proceso y ya sabe lo que va a pasar. Yo digo esto porque yo sinceramente soy lo que le llaman un dula. Un Un dula es Dula. una persona que ayuda a desencarnar las personas. Están presentes en el momento de la transmutación de la persona. Y yo he observado que las almas poco evolucionadas se aferran más a la vida y a la forma que una persona ya con más evolución. Una persona con más evolución acepta más la hora de la muerte que una persona con menos evolución. Eso era todo. Gracias. Gracias, Dani. Sí, sí, así es. Evidentemente estamos en un momento evolutivo donde la mayoría de la humanidad, incluso yo podría hablar que nosotros también, estamos apegados a la forma, por más que sepamos que no somos la forma, que esto es el vehículo nada más, seguimos apegados a la forma. Otra cosa es que sabemos que somos un alma, que la vida va a continuar, que nos reencarnaremos, pero bueno, hay otras personas que esto lo desconocen o no se lo creen y realmente ellos están absolutamente identificados con el cuerpo y con sus emociones y tal, y evidentemente, claro, cuando estás tan identificado con los vehículos, pues tienes un gran miedo a morir porque significa desaparecer, quedarse en la nada, ¿no? Y esto es, en la mayoría de la humanidad yo creo que es así, ¿no? Sí, sí, no, esa esa Mm, experiencia vivida porque como pues tengo esa experiencia y según veo el paso de transmutación de cada persona, puedo notar la diferencia en la ajá, inquietud y en la tranquilidad que puede existir en el momento que va a pasar eso. Es tu experiencia vivida mm, y eso es parte de aprender a hacer ese trabajo. mm, Porque sea quien sea, tiene que ayudarlo de una manera u otra, ya, pero tiene que entender cuál es la evolución de ese ser al momento mm. para poderlo hacer su mejor trabajo. Muchas gracias. A ti, Dani. Eh, También yo pienso de que hay personas que no son nada espirituales, que no creen en la reencarnación, que creen que la vida es lo que tienen en ese momento, que están absolutamente identificados con su personalidad, pero llega un momento con la vejez que el cuerpo ya está deteriorado, que le cuesta andar, que son muy dependientes, que están esperando ya la muerte, ya no le tienen miedo a la muerte, están deseando también irse de este mundo. O sea, el, yo creo que hay un cierto miedo cuando más o menos estamos bien, pero cuando llega un momento donde el cuerpo ya está muy mal, creo que
algún proceso mental que la gente ya acepta que, bueno, se tienen que ir y están esperando que irse cuanto antes. Bien, vamos a continuar. Dice, para el mundo morimos cada noche, de modo que cuando llegue la última dormida... Ajá, gracias, Emilce. Para el mundo morimos cada noche, de modo que cuando llegue la última dormida, esta será como una vieja amiga con la cual nos sentimos cómodos. Podemos aprender cosas profundas si observamos y comprendemos las diferentes fases de la vida. No existe ninguna razón para esperar hasta el final de la vida para experimentar un incremento en la conexión con el alma. Podemos entrar en ese estado en cualquier momento, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar las condiciones para ello. Y pregunta, ¿cuáles son las condiciones para experimentar el contacto con el alma? Pues las mismas por las cuales pasa una persona de edad en el proceso natural. Retraimiento del drama de la vida diaria, periodos extendidos de contemplación y meditación, una disponibilidad a abandonar todas las emociones, sean estas buenas o malas. Debemos poner orden en todas nuestras relaciones sin dejar nada sin resolver. Una vez hayamos hecho estas cosas, solo entonces podremos crear en nuestra existencia física la paz necesaria para permitir que nuestra alma nos contacte. El alma siempre está lista para el contacto y la comunicación. Somos nosotros los que nos distraemos con el mundo físico y no estamos listos para el contacto con el alma. Debemos ascender al nivel de existencia del alma. Ella no puede descender al nuestro debido a que las vibraciones en nuestro mundo son incompatibles con las del alma. O sea, somos nosotros los que tenemos que evolucionar, nuestra personalidad tiene que aprender, tiene que desapegarse, tiene que hacer muchas cosas para elevar nuestra vibración y entonces podremos conectar con el alma, ¿no? Morir antes de morir es el secreto a la vida eterna. Morir antes de morir. Esto lo decía mucho también Krishnamurti, morir de instante en instante, ¿no? Dice, esto se refleja en el último verso de la oración por la paz de San Francisco de Asís, que decía, y muriendo se resucita a la vida eterna. Ninguna de estas frases, evidentemente, se refiere a la muerte física, sino más bien a morir a la vida física. Quizás no está muy bien expresado. O sea, es el abandonar nuestro apego. Ese morir es el abandonar nuestro apego al ego, a los deseos, a las pasiones, a las emociones, dejando ir todas las cosas que la mayoría de las personas piensan que son importantes en la vida. Pocas personas están listas para hacer esto, pero si lo están, podrán experimentar más poder que nunca. La disposición de renunciar al apego al mundo físico debe ser una decisión consciente y bien pensada, y no un producto de la desilusión, el disgusto o el sentir que la vida nos ha fallado. O sea, tiene que ser una decisión consciente y no egoísta, evidentemente. Es aquello, también decía Jesús, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Los ciclos de 7 años. Los estudiantes de la sabiduría antigua notan con frecuencia que su desarrollo ocurre en ciclos de 7 años. Los años 35, 42 y 56 son hitos significativos, no necesariamente en el aniversario, pero lo suficientemente cerca como para que se pueda notar. Hay como llamadas del alma, ¿no? Aquí está expresando los 35, los 42 y los 56. En mi caso ocurrió a los 49, que fue también 7 por 7, 49. O sea, ahí fue cuando me pasó algo, ¿no? Bien, un evento astrológico que afecta frecuentemente a los estudiantes es el llamado retorno de Saturno. Cuando Saturno retorna al mismo grado del zodíaco,
que ocupaba cuando uno nació, lo cual ocurre en algún punto entre los 28 y los 30 años, en la vida de uno puede ocurrir un evento que cambie el rumbo de la misma. Esto puede volver a ocurrir 28 o 30 años más tarde. Saturno no es la autoridad severa que muchos astrólogos describen, sino que representa el poder de Shiva, quien destruye para entonces reconstruir. Para quien no lo sepa, Shiva es una de las trinidades de la India. Está Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador, Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor. Pero claro, el destructor que destruye para reconstruir, ¿no? El periodo entre las edades 56 y 63 años es particularmente significativo para la mayoría de los estudiantes. Llegado a este punto, la persona, por lo general, ya ha alcanzado la cima con respecto al crecimiento espiritual en esa vida. Está hablando en términos generales, no quiere decir que esto ocurra para todos. Para unos puede ocurrir antes, para otros después, para otros nunca ocurre, ¿no? El resto de la vida con frecuencia se emplea casi en su totalidad en el estudio, la contemplación y la enseñanza. Los viajantes en el sendero espiritual experimentan a menudo cambios marcados y a veces drásticos en diversos puntos en sus vidas. Muchos describen esto como si hubiesen vivido varias vidas en una. Para lograr un proceso acelerado, tenemos que alcanzar más logros que la persona común y aceptar cualquier lección de vida que se nos presente. Tenemos que aprender a no oponernos al flujo de las cosas. Para lograr un proceso acelerado, tenemos que alcanzar más logros que la persona común. La persona común normalmente se deja llevar por la corriente evolutiva de la naturaleza. Es como un tronco en un río que va siguiendo la corriente, ¿no? Nosotros en ese río tenemos que nadar a favor de la corriente para avanzar un poco más. Digamos, puede ser más hacer un esfuerzo mayor, pero yo diría que es un esfuerzo que tiene muchísimas recompensas. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Aquí se acaba la lección de hoy. Y el próximo día será el martes 19 de marzo. Y el tema que vamos a tratar será el ahora eterno. El pasado nunca ocurrió, un caso de memoria defectuosa, hablaremos de los registros acásicos, visión remota y el futuro nunca sucederá. ¡Guau, guau! Bueno, pues aquí lo dejamos y ahora, si queréis, entramos en preguntas, debates, opiniones. Quien quiera ahora, os veo a todos, ¿vale? Entonces ya no hace falta que levantéis la mano virtual. Bueno, pero también si levantáis la mano virtual mejor porque así sabemos el orden en que tenéis que intervenir. Georgina. Pues muchas gracias, Ramón. Muy bonita exposición, muy reflexiva. Ahorita que terminaste en esta penúltima diapositiva, me quedé pensando si en las diferentes corrientes filosóficas, cuando la gente se inicia, y muchas se inician muy jóvenes y otras ya grandecitas, me dejaste pensando mucho en esta cuestión de la reencarnación, de que ya somos como que almas. Decía un maestro mío, yo tendría 20 años, y él me daba todo tipo de rituales, ¿no? Abundancia, prosperidad, amor y bla, 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 ¿no? Y él decía que él ya era un alma vieja, y yo me reía de él, ¿no? Ay, si yo estoy más vieja que usted, ¿cómo usted se va a morir? Sí, yo vengo a concluir. Oh, está loco, ¿no? Pues sí, pero no sé a qué tiempo
un año, no sé cuánto, la verdad no lo recuerdo. Muere efectivamente de un problema pulmonar que le dio y cuando nos enteramos pues nos quedamos como que idos porque decíamos, ah, caray, de veras era que era un alma vieja y que venía él a terminar su trabajo, a hacer su trabajo de esa obra alquímica y porque ya se tenía que ir y a mí eso me daba pues, risa, al fin y al cabo 26, 25 años que tenía yo, pues todo me daba risa, ¿no? Ahorita me dejaste pensando en muchas cosas, iba yo hilando mentalmente. Híjole, y la verdad es que yo me quedo pensando, mi alma, no, pues yo creo que yo me voy a tener que echar otra porque al paso que voy, pues no, no creo llegar. Otra reencarnación, a ver si ya la hago, ¿verdad? Pero bueno, gracias Ramón, excelente, bonita exposición, muy reflexiva. Y la verdad es que agradezco a todos, a Clarisa, a vos y a todos los que están presentes porque yo me llevo mucho para pensar, mucho. Gracias. En esta lección ha habido trozos donde me siento muy identificado, porque el recuerdo en una escuela de verano, ya hace varios años, que vino Pablo Sender, que lo vamos a tener este año en la escuela de verano, y por eso lo recomiendo, porque es un chico fantástico. En aquella escuela de verano hicimos una salida de paseo. Monse, estabas tú, Monse, Tere y yo, con Pablo Sender, lo llevamos de visita a Playa de Aro y tal, y le pregunté, ¿qué envidia tengo de ti con lo joven que eres y lo que estás estudiando y lo que sabes? Y yo lo tarde que he empezado, pues yo empecé con 49 años, me pasaron cosas y fue cuando inicié un poco el estudio de qué pasaba. Yo era muy ateo, ¿no? Y le decía eso, qué envidia de lo pronto que tú has empezado y lo tarde que yo empecé. Y me explicó precisamente lo que explica el libro, ¿no? Pues que eh, hay periodos y yo he pasado esos periodos normales, los primeros 25 años, los otros 25 formando familia, trabajando, etcétera, y a los 49, bueno, me pasan cosas y bueno, era cuando me tocaba. Y ahora lo veo de otra manera. Ahora no tengo envidia de Pablo Sender. Hombre, le admiro, Pablo Sender le admiro, pero bueno, yo tengo mi vida en la que me ha tocado vivir, ¿no? Y entiendo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Bueno, qué más, amigos? También Clarisa empezó muy joven, ¿no, Clarisa? Ay, con 34. Ya ves. A mí me pasó esa cosa que, ¡wow! ¿Esto qué? Con 34. Sí, hay periodos. Sí. Menos Hay mal. lo que se Menos mal llaman, que me pasó y menos mal que encontré. sí, hay lo que se llaman, le llaman las llamadas del alma, ¿no? El Sí. alma te da un toque, si no haces caso te da otro toque más fuerte y si no haces caso pues ya te olvida y dices, bueno, pues oye, a la próxima ya veremos qué hacemos, ¿no? Ya espabilarás con el dolor. Sí, sí. Dani, Sí, sí, Ramón. Yo, igual que tú, me identifico mucho con esta charla, puesto que tuve mi proceso igual al tuyo, básicamente. Crecí, formé familia, trabajé, pero siempre sabía dentro de mi ser, dentro de mi interno yo, que había algo que me hacía falta, que no, yo fui una persona, para decirlo bien de verdad, contento toda mi vida, una niñez feliz, vivo en Estados Unidos, tuve mis hijos, los crié, los mandé a la universidad, le di lo mejor de mi vida, paseamos todo el mundo casi juntos, una vida perfecta casi de qué familia, bien. pero siempre en mi interno ser había algo que me hacía falta. Y no fue hasta que me retiré que comencé a preguntarme yo mismo, ¿quién soy yo?
en verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién es este cuerpo? Comenzaron esas preguntas a subirme, así. Bueno, vamos a comenzar a buscar dónde está. Y así encontré la teosofía que me ha dado esa luz, que me ha dicho, mira, esto es así, así, asado, asado. Y cada vez más que practico teosofía, que hablo con personas como ustedes todos, charlamos sobre teosofía, me encuentro más en familia, me encuentro más conocedor. Sí, yo estudio, hago mi servicio, como te dije, soy dula, ayudo a los pobres, hago todo eso, pero ahora me siento como con más seguridad y entiendo que las cosas de la forma son solamente eso, que se destruyen a su final de la vida finita. Gracias, Ramón, muy agradecido. Eh, Gracias, Todo. Dani. Realmente, mira, yo pienso de que todas las personas que no tienen ese conocimiento, esa sensación, yo no digo ya contacto con el alma, que también, ¿no? Pero cuando uno sabe, conoce estas enseñanzas teosóficas, si no las tiene, siempre hay un vacío en la persona, siempre hay como que falta algo, ¿no? Y precisamente ese vacío es el que esta sociedad utiliza para llenarlo con tanto consumismo, ¿no? Siempre nos están metiendo necesidades absurdas para que consumamos y consumamos, porque estos que nos están empujando hacia el consumo conocen ese vacío, saben que la humanidad tiene ese vacío. Cuando tenemos estas enseñanzas y cuando tenemos la suerte de contactar con nuestra alma, ese vacío desaparece, ya hay una plenitud, hay un bienestar, hay una satisfacción y se empiezan a necesitar muchas menos cosas. Pasamos de la moda, pasamos de muchas cosas, ¿no? Nuestra vida se transforma completamente porque ese vacío ya empieza a estar lleno de algo que no es material, pero que llena algo, ¿no? Y bueno, pues es una gozada. Estudiar Sí, teosofía, yo en alguna ocasión lo he dicho, que es una gran inversión el tiempo que podemos dedicar a estudiar teosofía. sí, Ramón, porque mira, hay amistades mías que eran buenos amigos o somos buenos amigos todavía, pero me dicen, oye, de repente tú no haces esto como antes, hacer lo otro, no hacíamos esto, no íbamos al bar, no hacíamos esto y lo otro, y ahora tú estás recogido en tu casa. ¿Qué es ese cambio? ¿Debido a qué ese cambio? Entonces yo le digo, buscando lo que se me había perdido. Claro. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No tenéis nada que comentar? Yo sí, Sí, venga, Monse. yo tengo que primero darte las gracias porque ha sido una buena lección para retomar las lecciones. Yo es el primer día de este curso que asisto y bueno, me ha gustado mucho. Ah, bueno, muchas de las cosas son las que vamos comprendiendo a través de todos estos años que estamos estudiando, pero al verlas reflejadas otra vez, al explicarlas, te vuelves a hacer preguntas y buscas sus respuestas. Entonces es como una meditación constante de la vida, porque yo ya también estoy en este ciclo ya de los 75 más para arriba. Por tanto, bueno, es la época de la paz interior. Esto no quiere decir que no sucedan cosas que van sucediendo, pero es una época para la paz. Y te agradezco mucho tu lección y creo que no es casualidad de que hoy me haya incorporado otra vez al curso. Muchas Muy bien. gracias, Ramón. Me alegro que estés aquí. Y a todos los que os veo, porque también es común volveros a retomar. Muy contenta estoy, Me alegra Gracias, verte de nuevo por aquí, sí, de Monse. verte. gracias. Daniel. Hola, hola a todos y a todas. Mira, yo te agradezco la exposición de hoy porque en consonancia con lo que decía
la compañera anteriormente, yo he hecho un viaje en el tiempo. Me has hecho retrotraerme en el tiempo, ¿verdad? Daniel, te Se oye oigo mal, mal. ¿eh? Sí, se oye mal tu voz. Igual no tienes buena conexión de internet. Sí, sí, la tengo muy buena. ¿Me oyes Ah, mejor ahora? venga, pues, Ahora sí. venga. Vale. Yo os agradezco la exposición de hoy, Ramón, porque me has hecho viajar en el tiempo. Porque esto que tú explicas de las edades, las distintas edades en las que uno pues va despertando, ¿verdad? Yo he sido un poco ojos de Guadiana, como el Guadiana que aparece y desaparece, porque en mi vida, sí, apareció el tema de, mira, yo soy enfermero y tuve una inclinación hacia las terapias naturales. A raíz de las terapias naturales fui llegando al gnosticismo. Al gnosticismo. El gnosticismo estuve muy poco tiempo y luego ya mi vida ya fue dirigida hacia la ética y la bioética, dentro del ámbito de la salud. Y ese ha sido el mayor recorrido que he hecho en lo referente, podríamos llamar, si no espiritual, a una vida ética, ¿no? Una vida de corrección, que podríamos decir también. Entonces, ahora que ya me he jubilado, porque ahora estoy como recién jubilado, sí tengo otra vez esa aparición más fuerte, ¿verdad? No ya en lo profesional, no ya en lo personal. Y ahí es donde empiezo yo a, a entender y a estar más tranquilo también conmigo mismo y con el entorno, porque el entorno antes provocaba cierta irritabilidad, pero ahora creo que soy capaz de controlarlo mejor en ese sentido, con lo cual a mí me genera una paz que me da una felicidad encausada. Entonces, lo que quería compartir con vosotros era esto, de que realmente a partir de determinada edad es verdad que uno despierta, hay como un clic, hay algo, o bien a través de una película, de vídeos, de libros, precisamente de la teosofía, donde he llegado también últimamente y en la que de momento me siento muy cómodo. No tengo ninguna cuestión de duda, por ejemplo, ¿no? Si no es como si ya lo supiera, algunas cosas. Otras, el intelecto que tengo es el que tengo y me da para lo que me da. Me da para hoy, pues me da para hoy, suficiente. Pero estoy ahí en ese camino, me parece que, mira, yo cogí el COVID y estuve ingresado en la UCI. Vale. Y yo ya me había despedido ya mi familia, me había despedido mentalmente, porque no podía verlos, ni podía contactar con ellos. Pero yo hice un acto de despedida, porque sabía que la cosa era grave. Sin embargo, esa confianza en la vida y esa aceptación de lo que me pasaba, yo creo que me hizo salir de esa situación crítica. No lo sé, pero no luché, no me puse en contra, no, ¿sabes qué quiero decir? Sino que la acepté, no me dejé llevar en el sentido de, bueno, pues no hay nada que hacer, pues que salga. No, no, sino una confianza y una aceptación en la vida. Y si tiene que ser ahora, que sea ahora. No ha sido, pues bueno, ya llegará el momento, no tenemos prisa. Simplemente era eso. Muchas gracias a todos por escuchar. Muy bien, gracias Daniel por compartirlo. Pienso bueno, Monse, habías levantado la mano, no sé si querías decir algo. No, bueno, lo he pensado, pero después he visto la hora y he visto que es muy tarde, ¿no? Que quizá Bueno, ya estáis cerrando. nosotros hasta las 8 sí podemos Vale, cerrar antes, pero en principio vale, hasta las 8 podemos continuar. vale. Entonces, bueno, entonces lo digo. Por una parte, bueno, dos asuntos. Uno, las etapas de la vida, me imagino que con la evolución del ser humano, que me imagino que no será involutivo, sino evolutivo, imaginándolo evolutivo, ah, irían cambiando también esas etapas y sus características. Como por ejemplo ahora vemos muy claro que o aceptamos como normal que los cuerpos se deterioren. No sabemos si en etapas futuras, más avanzadas, eso es condición sine qua non, ¿no? O sea, abandonar el cuerpo hecho polvo, o sea, o morir
cuando el cuerpo ya no sirve para nada, sino que poder abandonar el cuerpo cuando uno siente que tiene que irse, que ya toca marcharse, no a capricho, sino cuando uno sabe que ha cumplido lo que tenía que cumplir y más allá de un deseo personal o egoico, debe salir del cuerpo, debe volver a casa. Entonces, ese planteamiento ahora no nos lo podemos hacer. Eso es un privilegio que me parece que algunos monjes tibetanos pueden ejercer. Pero de alguna manera nos llevan la avanzadilla o nos muestran un camino que la humanidad deberá aprender a seguir, ¿no? Claro, no todos en pelotón, ¿verdad? Pero sí evolutivamente, ¿no? La evolución invita a pensar que vamos a ir transformando esas etapas de la vida en algo, bueno, a mi modo de ver, muy interesante. Morir, abandono el cuerpo porque debo hacerlo, ya debo volver a casa, pero dejo aquí un cuerpo ejemplar, dejo un cuerpo estupendo, dejo un cuerpo que no hay que dejarlo tirado porque no sirve para nada, porque realmente me hubiera servido para muchos años más. Vuelvo porque tengo que volver, ¿no? Es otra filosofía, es otra forma de verlo y creo que, bueno, no sé, a mí me llama la atención. Sí, a mí me recuerda una película, no sé si se titula El pequeño Buda. Así aparece, es verdad. Sí, En el hay pequeño un Buda monje, aparece algo de esto. hay un monje que al final sí se sienta en estado de meditación para morir, ¿no? Y se muere sentado meditando, ¿no? Sí. Pero claro, esto que estás diciendo es lógico, ¿no? Quizás decir, ya ha cumplido mi vida el propósito que tenía, No es ya un no voy a hacer, suicidio, ¿eh? No, ya no es, no es un suicidio. Ya no tengo nada más que hacer y por lo tanto me voy, ¿no? Pero claro, esto significa que deberíamos evolucionar muchísimo más de lo que estamos evolucionados en este vamos momento. hacia ahí. También es verdad que la Entonces, claro, emocionalmente, lo ideal sería pues, morir cuando, bueno, ya la cosa empieza a no funcionar del todo bien, ¿no? Pero bueno, la vida es como es y no sabemos si será así, si moriremos aún con un buen cuerpo o cuando ya el cuerpo esté fatal, ¿no? Tenemos que evolucionar todavía mucho para poder tomar esas decisiones que dices, no sé. bueno, es evidente que sí, ¿no? Es algo evolutivo, del mismo modo que la mirada sobre el deterioro y la mirada sobre la enfermedad, sobre el significado de una cosa y de la otra y cómo lo vivimos. Es importante porque conforme vamos haciéndonos mayores, también evoluciona nuestra capacidad conciencial y nuestra conciencia nos va permitiendo eh, ver y vislumbrar, ¿no? Ciertos aspectos muy interesantes en los que ahora, pues, no toca entrar, ¿no? Pero que llenan de lucidez nuestros días y que son muy importantes. Antes se ha dicho que con la edad las cosas se toman ya de otra manera, ¿no? Deja de tener importancia ciertas cosas, no nos enfadamos tanto y tal. Pero esto puede ocurrir por varias razones, ¿no? Puede ocurrir porque realmente el cuerpo ya no tiene la energía que tenía antes y uno como que pasa más de todo y ya no te preocupas tanto de las cosas. Pero yo creo que lo bueno no sería que esto ocurriera, que tomáramos la vida mejor de la que se suele tomar por este motivo, sino que tomáramos la vida, las circunstancias de lo que pasa, la aprendiéramos a interpretar correctamente. Yo creo que la teosofía nos da herramientas para interpretarla de otra manera, para que las circunstancias de la vida las interpretemos
de otra manera, y esta sería la forma correcta de decir, la vida ya no me desequilibra como me desequilibraba antes, pero porque la estoy interpretando de otra manera. No porque, bueno, ya no tengo tanta fuerza, tanta energía, tanta testosterona o el tal, y ya me paso, ¿no? No, sino porque he aprendido y porque ya interpreto la vida de diferente manera, ¿no? Y esto es gracias a la teosofía. Yo creo que nosotros estamos en esta posición de saber interpretar la vida de diferente manera a cómo la interpreta mucha gente en la calle, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más, podíamos ya empezar a despedirnos. Sí, si me permite recordar que mañana, mañana digo yo, el jueves, no mañana, el Pasado jueves, mañana. sí, pasado mañana, tenemos a Clarisa para continuar con el curso que se está dando y a partir de ahí pues ya recibiréis la programación de la semana siguiente. Gracias. Muy bien, pues queridos amigos, hasta la próxima, ¿vale? Muchas